Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al analista político Rodrigo Gómez de la Torre, con quien queremos hablar sobre varios temas. Uno de ellos es la amnistía que entregó la Asamblea Nacional a más de 300 personas la semana pasada. Pero el país está preocupado porque recuerda lo que el país vivió, no solo Quito, en octubre del 2019. ¿Cómo entender, Rodrigo, además como productor, como vinculado al sector agrario, lo que vivimos en el 2019 y que de pronto todas las personas involucradas de manera negativa en esto, digamos que generaron temas de vandalismo, violencia, botaron leche, hicieron muchísimas cosas que uno las recuerda, esas imágenes? Este momento todos recibieron una amnistía. Muy buenas. Cada rato saludarte, Claudia, a todos los televidentes. A ver, yo creo que es importante recordar el contexto. Se anunció un incremento de combustibles, se eliminaron los subsidios y, curiosamente, el FUT y los transportistas anunciaron una huelga, a la cual se planteó sumarse el movimiento indígena. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver las movilizaciones desde provincia hacia Quito, comenzamos a ver cosas, y los videos son los testigos, cómo peajes estaban expeditos para el transporte, los militares estaban alineados, permitiendo que todos estos vehículos pasen. O sea, realmente nunca hubo un bloqueo para proteger a la capital de la República. Eso es el primer paso en que vimos una llegada de cualquier cantidad de gente a Quito en menos de 24 horas. Fue inmediata la toma de Quito. Sí, las imágenes del ingreso por las vías del sur, la Panamericana Sur, hacia el sur de Quito, todos las recordamos muy bien, buses llenos de gente. Y la toma de Quito fue extremadamente bien coordinada y organizada. Y no solamente los videos que han circulado de la floresta, pero recordemos los videos en Ambato, los videos en Riobamba, los videos en otras capitales de provincia, en donde había camionetas y camiones de abasto de alimentos a los manifestantes. Porque parecería que todo pasó solamente en Quito, pero nosotros tuvimos 17 provincias marcadas a nivel nacional con desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de medicinas, desabastecimiento de combustibles. Y no hablemos solamente de gasolina y diésel, hablemos de gas licuado para las amas de casa que puedan cocinar. Entonces, este tema, más allá de lo que se vivió esos 13 días en Quito, que terminaron en lo que yo denominé, y lo ratifico, un reality show, porque ese evento en alguna parte con el de Naciones Unidas y de los derechos humanos, en donde el único que hablaba era el señor Issa y daba unos ejemplos bastante lamentables del tractorcito y nadie le cuestionaba, realmente evidenció que parecería que hubiera habido una suerte de hasta trabajo conjunto. En este proceso se complicó obviamente la producción agrícola. Y veníamos de semanas antes del evento de octubre, se había firmado un acuerdo interministerial de los productores de leche que defendían su producto como el que más. Y a mí me dolió en el alma ver cómo los mismos defensores de la leche fueron los mismos que, perdón lo que voy a decir, pero jugaban carnaval en los centros de acopio comunitarios, lanzando la leche al piso y derramándola y derrochándola. Esto es absolutamente incalificable. En este proceso, ya en Quito hubo primeramente un grupo de manifestantes que intentó entrar a la Contraloría General del Estado, sin éxito. Subieron un poco más y
y entraron a la asamblea rompiendo las puertas y se tomaron el pleno. Luego salieron con declaraciones de que habían entrado solamente a saludar a los asambleístas, que ellos sí, antes de la pandemia, habían inaugurado el teletrabajo. Regresamos y tenemos un siguiente intento de quema de la Contraloría. Pero, Rodrigo, además, todo eso está sustentado en videos. O sea, uno recuerda bien las caras y los rostros de quienes entraron en la asamblea, de quienes forcejearon en el parqueadero, de quienes, o sea, las pruebas están. Es que no solo es eso, porque lo de la Contraloría es muy interesante, porque en la Contraloría estaban los archivos de un sinnúmero de investigaciones, de las cuales todavía no tenemos norte, pero en esa Contraloría, si ya tuviste un intento de toma de Contraloría, y luego vino el segundo, y luego vino el tercer intento donde ya se trata de quemar la Contraloría, y tampoco prospera. Y tienes un cuarto intento en que finalmente, o sea, dicen que la tercera es la vencida, pero aquí necesitaron una cuarta vez más. Yo sí me pregunto, ¿dónde estaba el gobierno del Ecuador protegiendo a la entidad de control más importante del país cuando pudo tener 4 ataques? Y yo estuve Además en el 912, los ataques fueron dirigidos a cierta área de la Contraloría donde estaban los archivos, el área de responsabilidades, porque no es que quemaron toda la Contraloría, arrancaron por ahí el incendio. Así y además, con tomas internas, y después de que la quemaron una vez, la volvieron a quemar, o sea, es de locos. Pero aparentemente los asambleístas actuales no vieron lo que el país vio. Yo creo que los asambleístas actuales, no solamente por este evento, sino por un sinnúmero de eventos más, no sé qué están viendo. Probablemente no han cambiado, todavía estarán viendo algún canal de cartoons, de cable, porque no se enteran lo que pasa en el planeta Tierra. O sea, es realmente preocupante. Creen que a través de una ley van a cambiar una realidad. Y la amnistía se da, curiosamente, horas más tarde, que podría decir semanas. No, horas más tarde, en que misteriosamente, y creo que la palabra misterio en la asamblea está reforzándose cada vez más, misteriosamente 2 asambleístas desaparecen de la votación para censurar la presidencia de Guadalupe Llori. Entonces, se salva Guadalupe Llori y como gran salvadora, siguiente paso es la amnistía. Y se pelean. Y el tema de aquel dicho viejo, entre gallos y medianoche se dan las cosas, porque esto fue 4:30 de la mañana. Se salvó a las 10 de la noche y a las 4:30 se dio la amnistía. Horas más tarde, en uno de los programas de variedades, se entrevistan a los asambleístas y dicen es que nosotros estamos trabajando cuando los otros duermen. Y acabamos de tener la nueva ley de incremento de la ley orgánica de educación superior, que también fue en la tarde. La ley orgánica intercultural bilingüe. Intercultural, sí, perdón, en donde se eleva el salario a muchos maestros. Pero ahora vamos, elevar salarios, probablemente muchos lo merecen y está bien, pero hay que tener un presupuesto para financiar eso. La amnistía se da a estos casi 300 personas. Probablemente muchos de ellos merecían una amnistía. Y lo he dicho y lo defiendo. Otros les están amnistiando por otro tipo de efectos y otros casos también. Yo creo que hay algunos que estaban en investigaciones en varios ámbitos. No había solamente, entre comillas, los llamados luchadores sociales, porque a título de luchador social, nosotros hemos visto lo que pasó en el Ágora de la Casa de la Cultura, donde hubo secuestro y hubo una humillación a seres humanos que estaban con un uniforme de militares o policías. Hubo un vejamen total. Ahora que se defiende tanto el derecho de las mujeres, veo que se han olvidado, pues que las policías mujeres también tienen derechos, lo que sucedió en Calderón. ¿Se olvidaron acaso de los militares que fueron raptados en Sierra Central? ¿Dónde está? O sea, no es que quiero utilizar esa frase, ese par de palabras de prohibido olvidar, pero por lo menos alguito recuerden. Ambato estuvo cortada las líneas de agua potable. O sea, no fue un tema menor. Cuenca no tenía ni gas, ni leche, ni ningún insumo básico, ni medicinas. Cuenca estuvo sitiada por quien luego fue candidato a la presidencia y sacó un tercer puesto. O sea,
Estamos en perdón lo que voy a decir, pero parecería que estamos viviendo un mundo de locos. O sea, yo te voy a cerrar Quito y después de cerrarte Quito, dejarte sin combustible, dejarte sin libertad de salir, haber destruido tu negocio, ahora quiero que votes por mí. No, y lo grave es que votan por ellos. Votan. No, y exacto, y lo grave es que hasta votan por ellos. ¿Dónde estamos hablando de derechos y de defensa de derechos y principios? Donde el primer principio es el principio de la libertad. Y ahí vemos algo que, y voy a migrar de la impunidad que acabamos de ver aquí, a otro acto de impunidad, que lo mencionamos antes de entrar a cámaras. Y es un acto de impunidad que a mí también me preocupa. Tenemos un señor que decide invadir el país vecino, porque se encaprichó y quiere invadir Ucrania. Hablo del señor presidente de Rusia, Putin. Invade y todo el mundo dice, sí, está mal, sí, esto no debe pasar, nuestro respaldo al señor Zelensky, pero al final del día nadie hace nada. Nadie hace nada y se cometen actos atroces, cuestionados en la guerra también tiene normas y también tiene leyes. Y han atacado una maternidad, y han atacado hospitales, y han atacado los corredores humanitarios pactados entre los dos países. Y también hay impunidad. Aquí no pasa nada. ¿Cuáles van a ser las repercusiones de la impunidad que estamos viviendo? Y el caso Rusia, que precisamente el día de ayer he ido a visitar la Plaza Grande porque ayer estaba un corazón inmenso, Love Not War, amor no guerra. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada. El sector exportador ecuatoriano, el sector importador ecuatoriano, los productores ecuatorianos, todos estamos preocupados por esta guerra, porque esta guerra nos está golpeando por todos los frentes posibles. Y quien diga que no le está golpeando la guerra, que me diga cuántas veces come pan al día con un trigo que se produce en su gran mayoría a nivel mundial en Ucrania y que ahorita le va a tocar pagar unos centavitos más su pedazo de pan. Entonces, y eso si el trigo llega, porque también es desabastecimiento a nivel global y mercados son prioritarios para comerse pan. O sea, hay una serie de líos. Pero lo que estamos hablando, Rodrigo, es el tema de impunidad. El que no se reacciona en el país, se libera a todos en paquetes sin determinar quién fue culpable o quién no. Hay una amnistía, seguramente muchos tienen en justicia derecho a tenerla, pero hay quienes realmente deben ser juzgados por la ley y por la justicia, pero también vemos lo que está pasando a nivel global por el miedo a una guerra nuclear. Realmente también es complejo. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuáles son los derechos que deben primar y el respeto a esos derechos? ¿Cómo el mundo debería trabajar también en ello? Creo que estamos hablando mucho de derechos y voy a citar a alguien porque leí un tuit que me golpeó y me llamó mucho la atención. De hecho, lo retuiteé y le di comentarios y muchos screenshots que distribuí por otros medios. Pero fue María Paz Hervis, perdón. Precisamente María Paz decía que la gente que está defendiendo derechos se olvidó de visitar la clase en la cual le hablaban de las obligaciones, porque a todo derecho hay una obligación. Yo tengo el derecho a manejar el carro porque cumplí con la obligación de pasar una prueba para sacar licencia, cosa por el estilo, cosas básicas. Entonces, ese tipo de situaciones parecería que nos estamos olvidando, que hay derechos y hay obligaciones, y la primera obligación es la de respeto. La protesta social probablemente es algo que hemos defendido desde siempre y lo seguiremos defendiendo, pero la protesta social en función del respeto a las demás personas, y se ha hecho varias veces. Y recuerdo en el 2013, cuando se bloqueó la vía en los bancos por el tema de la famosa ley de tierras que teníamos y el impuesto a las tierras rurales, y justamente la gente en los bancos paró los carros y los tenía retenidos, digamos, durante 20 minutos, explicándoles el por qué estaban ahí. Y la gente acordaba que estaba ahí y les dejaban pasar. Pero lo que vivió el Ecuador, y aclaro, lo que vivió el Ecuador en el mes de octubre del 2019, un octubre negro, no solamente fue un acto premeditado, organizado,
debidamente financiado, porque toda la cantidad de comida que había y provisiones e insumos para sostener la manifestación no fue un acto que surgió del clamor ciudadano en cuestión de horas. Eso de ahí, yo sí me atrevo a decirlo, que tuvo al menos unos 6 o 8 meses de planificación previa, organización, y lo que estuvieron esperando era el momento adecuado, pero había hasta los recursos adecuados para eso. Es que uno veía desde los escudos o los ganchos para sacar adoquines o toda esa especie de bazucas hecho a base de tubos, o sea, todos lo vivimos y eso no se hace de hoy para mañana, sino es una planificación de cómo tomarse una ciudad y de cómo generar pánico y caos. Hasta vimos, en cambio, defendiendo ciertas urbanizaciones, los vecinos que intentaban con palos de escobas defenderse, porque la desesperación fue extrema, se sentía una ciudad invadida, tomada, maltratada y vejada. Y vemos cómo policías que se les botaba combustible y se los quemaba. O vimos cómo le lanzaron o le hirieron a Freddy Paredes, o sea, o cómo quemaron Teleamazonas. Eso fue ya un acto de cobardía absoluta, porque fue a las espaldas cuando salía de una cobertura, y qué bueno que Freddy esté bien, pero pudieron haberlo matado. Así y la quema de Teleamazonas con todos los periodistas adentro. Quema de Teleamazonas, las 2 señoras que fallecieron en la quema de un edificio. O sea, realmente lo vivido no puede considerarse dentro de un acto de impunidad, y lamentablemente esta impunidad nace de un cuerpo colegiado con 99 votos a favor. Unos se rasgarán las vestiduras diciendo unos dirán yo sí que les voté, yo no voté. No entiendo cómo les acorralaron para votar. Yo no sé, a mí me han acorralado varias veces, en términos metafóricos, obviamente, no es que le pusieron entre la espada y la pared, pero hay principios que se defienden y son los principios, y si soy representante del pueblo, porque así se venden, son los representantes, pues representen al pueblo, representen al pueblo que sufrió las consecuencias de ese octubre negro. Otros dirán, es que yo no estuve, es que yo no voté, es que yo me opuse, pero al final del día son 99 de 137, y ahorita la última votación son 113 de 137, en donde estamos viendo que esa entidad está más ocupada de ver cómo se postula para las nuevas elecciones en el 2023, de ver cómo busca soluciones para un país que necesita soluciones. O cómo se postulan para alcaldías y concejalías en el próximo año, porque también muchos piensan el próximo año, pero no piensan en un país. Es que ninguno piensa en el país. Y hablé de 90,000, porque del Tribunal Contencioso Electoral se estima que tendremos más o menos 300 movimientos políticos y pueden haber alrededor de 90,000 candidatos. Y nos quejábamos de que había solamente 85,000 hace 3 años. 85, ahora van a ser 90,000. ¿Eso se llama democracia? ¿Tendremos 90,000 candidatos para qué? ¿Para simplemente diluir votos? Por cierto, ¿no? Para que tengamos que ir a votar por alguno de esos 90,000 o por varios de esos 90,000. Que esa plata de esa candidatura para que algunos salgan a la palestra y se suban en tarimas, sale de nuestro bolsillo, ¿no? Si podemos hacer una reforma al código de la democracia, que la plata la financie cada uno de los candidatos. 2, definitivamente, vámonos a voto voluntario. Es que no se puede porque se compran los votos. Y en elecciones obligadas no sé qué, no pasará lo mismo. Yo creo que el Ecuador necesita un cambio y una reestructura, y yo todavía sigo apostando. Pero, Rodrigo, mientras tanto, ¿qué? Este momento hay el tema de las amnistías. ¿Cuál es el paso que deben hacer el gobierno o quienes, autoridades que están luchando para que esto no se dé? ¿Cuáles son los pasos para hacer y cómo hacer que el país recuerde las cosas y no se olvide cada año, más o menos? No, perdón, ahí discrepo contigo. No se olvide pasado 2, 3 días. Tú me estás hablando de un año. No, a los 2, 3 días ya se olvidaron. Sí, pero también los medios sí somos responsables porque cada día sacamos un escándalo nuevo y no se da seguimiento al anterior.
también es eso, o sea, vivimos en un país, tú hablabas de Vivimos, reality shows, de espectáculos y de cosas, sí, pero no se profundiza mucho en nada. es que es parte del tema y esto ya es teoría política, de lo soft y de lo hard. O sea, ahorita vivimos en un mundo completamente soft, Pero en soft con donde temas hard es el problema, o sea, llámese el guerra de problema Ucrania, es que no llámese estamos, pandemia, que vemos lo que está pasando nuevamente en China y hay más de 4 millones de es, personas confinadas, es que Claudia, bueno, y así. no estamos discerniendo qué es lo estructural y qué no es estructural. ¿Qué es estructural? Ok, que los ciudadanos ecuatorianos que están en Ucrania puedan regresar al Ecuador por el riesgo de guerra. Con todo el respeto y soy políticamente incorrecto y trabajo con animales de 4 patas permanentemente y los cuido y estoy preocupado por su bienestar. Pero si tengo que poner el bienestar, no solamente de mi familia, de mis colaboradores, por sobre el bienestar de mis vacas, pues no hay dónde dudar. Sin embargo, aquí teníamos la pelea si podían traer sus mascotas. Y había un señor que quería traer chinchillas. Chinchilla es un animal exótico para el Ecuador no lo tiene, y cuya exportación está prohibida. O sea, y por el otro lado vemos cómo bombardean un hospital de niños y estamos preocupados por las chinchillas. A eso es lo que yo voy. ¿Dónde están el peso de valores? Hacia el Ecuador, hacia el interior. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que el próximo candidato, el próximo concejal, alcalde, prefecto, lo que fuere, venga a darnos solucionando la vida. Al revés. Y hace días atrás yo vi una encuesta, no es actual, le daban quién va a solucionar sus problemas. Y estaba la imagen del presidente con un 6% de que podía solucionarse por ahí. Pero el 61% de las soluciones, curiosamente, salía desde los ciudadanos. ¿Por qué los ciudadanos estamos esperando que un político de turno nos solucione la vida? Lo que nosotros queremos del político de turno, y en su gran mayoría creo cada vez más, es que no nos complique más la vida. O sea, Lo que necesitamos es un país con reglas claras, que todos las cumplamos y sabemos cómo vamos a funcionar, pero que nos dejen libertad para poder tener negocios, incrementar producción, poder exportar, o sea, que vivamos con libertades, con reglas claras, pero es lo que no tenemos, porque todo el mundo busca un asistencialismo y que si a mí yo me enfermo, me pague el Estado, y que si yo quiero estudiar, me pague el Estado, y que si quiero traer mi mascota, me pague el Estado, que es igual a todos los contribuyentes. y lo más lindo, si yo ya no quiero regresar y quiero quedarme en Ucrania o en otro país, que el Estado me dé tramitando la visa, porque además, es otro tema que apareció, que ha habido algunos ilegales, pues, que querían regresar, que se Sí, fueron. pero el gobierno, siendo políticamente correcto, hablaba de personas que ayudaban en trámites, cuando en el argot que todos conocemos son coyoteros que llevaban personas porque entran de manera ilegal a Europa. Así es. Y eso es algo que también yo creo que hay que pensar en las libertades. Yo sí creo en la libertad, creo en la libertad de elegir, creo en la libertad de tomar decisiones. Y ahí es donde también creo en la libertad de poder decirle al gobierno, nosotros ya no necesitamos que nos imponga más impuestos, necesitamos que nos permita tener más libertad para trabajar, donde tengamos, donde nos permita producir tranquilamente, donde un municipio no nos esté poniendo impuestos que además son ilegales, como cobro nuevamente, Quito nuevamente está sacando cobros de patentes municipales que han sido recontrafirmados para el sector agrícola, que son ilegales, donde imponen un impuesto El gobierno provincial no genere nuevos impuestos. Que los gobiernos provinciales no generen, o que si los generan, porque el impuesto al rodaje que está planteando Pichincha es un impuesto que está vigente en varias provincias, y la primera provincia en tenerlo vigente fue Tungurahua, donde tenemos el mejor sistema vial del país. Entonces, si van a poner nuevos impuestos, evidenciemos que tenemos nuevos servicios o que tenemos una razón para la cual pagar. Pero en este momento tenemos vías concesionadas que son cráteres por todas partes, en donde ya nadie sabe que a quién mismo se le está pagando. La transparencia es algo que se ha perdido muchísimo.
Ahora, para cerrar, el tiempo pasó muy rápido, Rodrigo. ¿Cómo pensar en hacia dónde vamos? ¿Cómo recordar las cosas? Porque hemos hablado desde la nueva ley de educación, que debería además poner énfasis en historia y que la gente aprenda a recordar una serie de elementos, el tema de derechos y obligaciones, como tú mencionabas. ¿Cómo cerramos esta situación dando una recomendación general para que el país y la opinión pública tenga un norte o tenga mayor claridad o sepa qué puede esperar? A ver, yo sé que esto tiene un costo y un costo aire, llamémoslo así, porque obviamente de acuerdo a los programas de televisión hay ciertas cosas, pero yo sí creo que los medios de comunicación deben mantener una memoria histórica presente y permanente. O sea, recordatorios de lo que está sucediendo en lo estructural. Dejar de vivir solamente de la coyuntura. Y hay programas que más son de caricatura que de coyuntura política. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Vemos una situación de delincuencia que es real, en la cual ya no es manejable y está clarísimo que el gobierno no tiene la capacidad de manejarlo. Hay que tomar decisiones diferentes a las que hemos venido tomando los últimos 10 o 12 años. Y yo creo que los gremios, yo he dejado la presidencia de la Cámara de Agricultura, pero los gremios también tenemos un deber muy grande en el cual la propuesta sea una propuesta en la cual como yo contribuyo para el Estado y no como mi propuesta es que usted, papá Estado, me dé solucionando esto y esto. Como digo, tener impuestos los justos, no seguir poniendo más impuestos y más impuestos y más impuestos con el carácter progresivo de la norma marxista de hace 100 años. O sea, ya basta. Necesitamos apertura comercial, sí, y esa apertura comercial va a involucrar responsabilidades de todas las partes. Y necesitamos reducir trámites, no poner más. Porque creemos que a través de los más trámites el gobierno es más eficiente. Al revés, señores. Más trámites es simplemente justificar una burocracia ineficiente, que eso está demostrado. Entonces tenemos que ir creciendo como país, pero el país no va a crecer, y yo personalmente veo que por las buenas de estas cosas no se van a dar, y no hablo de revoluciones y quemas de llantas. Eso es un tema de más un tema de pragmatismo. Lo que pasó con Perú y con Fujimori, una apertura al mundo y que la economía se ajuste. Lo que pasó, no comparto las formas en ciertos temas con Pinochet, pero hubo una apertura al mundo en cuando sectores fueron a pedirle ayuda al gobierno, el gobierno les dijo, vean cómo se solucionan, y ver cómo retomar esos temas, porque esta problemática de octubre, y con esto sí cierro, pero la problemática de octubre, recordemos que entre septiembre, octubre, noviembre del 2019, tuvimos el mismo tipo de violencia, las mismas formas, los mismos inclusive frases en España, en Chile, lo vivió Bolivia tiempo más tarde, Perú tiempo más tarde, Colombia y Ecuador. Y entonces, Brasil. Entonces, no es que fue un evento casual porque un par de señores, después de que le subieron el combustible, se pusieron bravos. No. Pero con esos señores son los que los gobiernos prefieren conversar en vez de buscar soluciones. Entonces, también es una responsabilidad de los gobiernos de tomar decisiones con quienes sean responsabilidad de los gobiernos, responsabilidad de los ciudadanos, el mirar lo que está ocurriendo y realmente no olvidar las cosas, porque hemos sido víctimas, los derechos han sido conculcados y parece que 2 años después la Asamblea no lo recordó y generó una amnistía general. Habrá quienes sí la merezcan, pero quienes no, quienes deben ser juzgados en las cortes y pagar por lo que hicieron al país y a las ciudades en los diferentes momentos. Nuevamente, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, gracias a ustedes que nos han acompañado una semana más aquí en Enfoques. Nos vemos después de 7 días. Gracias por estar con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.